Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 en todos los sistemas de cables. Muchísimas gracias también a los que están a través del canal 85 de Claro, 85 de Wind Telecom, Voz Media Network. Gracias a los que en este momento están entrando a nuestro canal de YouTube De Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Suscríbase a De Primera Mano RD y dígale a amigos, familiares y allegados que todos los días por el canal 16, por el canal 85 y a través de Primera Mano RD en YouTube estamos en vivo. Hoy es noche de miércoles 23 de abril del año 2025 y estaremos rumbo a las 9 de la noche como de costumbre, con todo menos con miedo. Quiero empezar, Alba, felicitando a Violis González. Violis González es una dilecta dama que ve nuestro programa junto con su esposo todas las noches, nada más y nada menos que desde Ohio. Desde Ohio. Así que muchísimas gracias a Violis por la sintonía, pero sobre todo feliz cumpleaños. Que tenga salud, que tenga bienestar, que tenga paz y que pueda continuar en amor con su esposo por muchísimos años más. Un abrazo a la distancia y esperamos que pronto lo veamos aquí en nuestra patria. Violis, bendiciones y feliz cumpleaños. Miren, amigos, todos nosotros en algún momento nos hemos preocupado por la desgracia del tema haitiano. Todos. Yo creo que no hay un dominicano que eso en algún momento no le haya preocupado. El día de ayer, el canciller de la República, el señor Roberto Álvarez, en una plenaria de la Organización de las Naciones Unidas, dio una información que sin duda alguna ha preocupado a muchos dominicanos. De hecho, conversaba con una amiga de Santiago y ella me decía que le preocupa la información que dio el señor canciller. ¿Cuál fue la información? Bueno, él hablaba de que cada día más las bandas criminales haitianas se van acercando a nuestro país. Y es un asunto hasta de lógica. Yo creo que el canciller fue hasta conservador con lo que dice. ¿Qué está pasando en Haití? Bueno, en Haití hay un tremendo desorden. No hay autoridades, no hay policía, no hay políticos, nadie respeta a nadie. Y se ha dado la ley del más fuerte para sobrevivir en ese país. Bueno, ¿qué sucede en Haití, señores? Que las bandas criminales son las que controlan la comida, la medicina, el dinero y todo. Esas bandas, que no es la primera vez que actúan, porque antes estaban bajo el régimen de Jean-Claude Duvalier. Yo no sé si ustedes recuerdan que tanto François Duvalier como Jean-Claude, su hijo, expresidentes de Haití, tenían unos grupos armados que actuaban bajo esas órdenes, bajo esas premisas, violaban, mataban gente, saqueaban sus hogares. Pero había un gobierno y ellos actuaban bajo las líneas del gobierno. De hecho, el gobierno no le pagaba, ellos cobraban a través de esas cosas que hacían. Eran los famosos tonto macú. Y ya Baby Doc, Jean-Claude Duvalier, tuvo los leopardos. Eran fuerzas armadas que al final no eran fuerzas armadas. Yo digo que eran las bandas criminales en ese momento que estaban reagrupadas bajo el nombre de los tonto macú y bajo los leopardos porque hacían lo mismo. Ahora, las bandas haitianas se han diversificado y están bajo las órdenes de Barbecue, de Louis Philippe y de un grupo de delincuentes que tienen ese país en ascua.
¿Qué está pasando? La comida, la medicina, hasta los árboles, los ríos se están acabando en Haití. Por orden natural, si ese país ha entrado en una especie de despreciación rápida, ¿a dónde van a correr? La primera responsabilidad de todo ser humano es sobrevivir. El país más cercano a Haití se llama República Dominicana. Un país donde la gente vive en estado mucho más civilizado y que los haitianos han encontrado la forma, con la complicidad de las autoridades dominicanas, de pasar fácilmente a territorio dominicano. Trabajan, no pagan impuestos. Van a los hospitales, no pagan impuestos. Viven sin ningún tipo de regulación ni norma, y eso lógicamente hace atractivo venir a este país. Unos muchachos que se llaman la Antigua Orden han estado protestando. Yo puedo tener diferencias de tipo conceptual respecto a lo que ellos hacen, pero estoy de acuerdo en que el pueblo dominicano tiene que levantar su voz para que la haitianización que se está caminando no termine de destruir este país. Porque no es un tema solo de que vienen muchos haitianos, no. Es que nos están llenando hasta culturalmente. Cada día, con todas las mujeres que vienen preñadas, paren aquí y dejan a sus hijos aquí, nosotros terminamos entrando a las escuelas y al sistema completo de los dominicanos. Estamos creando una nueva nación, pero una nación totalmente distinta y distante de lo que nosotros hemos predicado. La Antigua Orden ha convocado a una marcha el día de mañana, 24 de abril. Ellos, a partir de lo que se dio con la marcha en Hoyo de Friusa, que eso tiene muchísimas lecturas, algunos dicen que fue un éxito, otros dicen que fue un desorden, que fue un fracaso, que ahí lo que estaban era llamando la atención, buscando views. Bueno, lo cierto es que el llamado de Hoyo de Friusa hizo que las autoridades días después se presentaran y empezaran a realizar operativos migratorios para sacar a los ciudadanos haitianos de la zona. Lógicamente, el problema no es Hoyo de Friusa, el problema es el país entero. Nosotros tenemos una especie de invasión pacífica donde los haitianos hacen todo lo que les da la gana y las autoridades no hacen nada. Como esos muchachos de la Antigua Orden vieron que su marcha tuvo efectos, han decidido convocar a otra marcha para mañana, pero ahora sí el Palacio Nacional. Y esa marcha podría ser una respuesta de la población definitivamente sobre la molestia, el malestar que hay con el tema haitiano. Nosotros como sociedad no hemos sabido construir las respuestas para ese tema. Usted va a cualquier edificio y el conserje es haitiano. Usted va a cualquier edificio y el que abre la puerta es haitiano. El que vende los plátanos, la yuca, el ñame, los guineos maduros y el aguacate es haitiano. La que vende los dulces en la calle de maní es haitiana. Cuando usted va a la maternidad, hay una fila de más haitianas que dominicanas. Cuando usted va a la zona turística, como la zona este, las construcciones están llenas de haitianos. Los hoteles, los que sirven, los bartenders, los que arreglan, llenos de haitianos. O sea, nosotros estamos frente a un real problema que requiere que las autoridades tengan un plan para poder enfrentar esta maldita desgracia. ¿Cuál es el problema? Que como siempre, aquí hay un populismo con los temas que afectan a la sociedad. ¿Por qué? Desde que yo tengo uso de razón, y mire que yo no soy un bebé, desde que yo tengo uso de razón estoy escuchando a todos los políticos decir que van a eliminar el tema haitiano. De los gobiernos modernos, Leonel, Danilo, Hipólito, Luis, todos han dicho lo mismo. Sin embargo, si algo
hemos podido observar es que ha habido un incremento constante de la cantidad de haitianos. Ellos protestaron en Hoyo de Friusa de que hay un asentamiento. No, pero hay un asentamiento de haitianos en Guaricano, en Villamella, en Herrera, en todos lados. En Barahona, en Neiva. Hay asentamientos de haitianos. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de andar por esas lomas de Yamasá, pero esas lomas perdidas que usted se mete, donde usted, si no entra en un motocross, en un buggy, en un burro, en un caballo, que usted no puede ver la realidad, esas lomas están preñadas de ciudadanos haitianos, ilegales, y las autoridades ni siquiera tienen constancia de que eso está sucediendo. Todo lo cual nos lleva a la disyuntiva y la pregunta de qué es lo que se va a hacer. Miren, el gobierno ha estado tomando medidas, pero la gente ya no cree en las medidas porque parece que se ha hecho frecuente hablar mucho y hacer poco. El presidente recientemente, un domingo, nos sorprendió en el entendido de que iba a presentar unas cuantas medidas, 15 medidas, que tenían la finalidad de demostrar que se podría resolver el tema haitiano. Bueno, cuando él leyó las 15 medidas, yo escuché a muchas personas disgustadas decir lo siguiente: pero esas son las mismas medidas que frecuentemente el gobierno ha ido prometiendo y no cumple. El presidente hasta habló de la creación de una procuraduría relacionada con el tema de los delitos migratorios, de la gente que contrabandea con haitianos. Y la respuesta fue que ya nosotros tenemos una procuraduría así. El presidente ha creado una comisión de notables para que le rindan un informe sobre el tema. Pero yo digo, ¿hace falta realmente hacerle un informe cuando todos tenemos en nuestras narices el problema que se está viviendo aquí? Miren, Donald Trump, que quizás no es el modelo que todos quieren emular, desde que estaba en campaña comenzó a hablar de la situación migratoria en los Estados Unidos. Y algunos lo tildaron de radical, pero Donald Trump, podemos estar de acuerdo o no con su criterio, entendió que una parte importante de la mano de obra que no era norteamericana estaba haciéndole más daño a la sociedad que bien. Por ejemplo, debido a las situaciones que se han dado en Venezuela, Estados Unidos le dio una especie de amnistía o de entrada a todos esos ciudadanos venezolanos. ¿Cuál fue el resultado? Lo primero es que ese grupo de venezolanos que entraron, no todos, pero la mayoría, empezaron a vagar, empezaron a crear pandillas. Hay un grupo que se llama el Tren de Aragua. Extorsión, asesinato, violaciones, narcotráfico. Y ese Tren de Aragua llegó de Venezuela ¿a dónde? A Estados Unidos. En la ciudad de Nueva York empezaron las carreras en pasolas. El desorden de los ciudadanos venezolanos que fueron a implantar de su país a los Estados Unidos. ¿Cuál fue la respuesta del que era candidato y ahora es presidente? Vamos a deportar a toda esa gente. Y usted ha visto cómo hasta República Dominicana le ha llegado sus avioncitos llenos de ciudadanos dominicanos ilegales. Porque ningún país está obligado a convivir con alguien que no esté dentro de los cánones legales, que no tenga la autorización de poder caminar en sus calles, menos aquí. Aquí los haitianos pelean con la policía, no pasa nada. Aquí los haitianos defecan en la calle, se hacen pupú, no pasa nada. Aquí los haitianos le caen a pedrada a los vehículos de migración, no pasa nada. Porque hay una cultura de flojera frente al tema haitiano. Hoy, por ejemplo, una organización parasitaria que se llama Amnistía Internacional, que eso es una mierda, ha dicho que República Dominicana tiene que detener las deportaciones a mujeres embarazadas y paridas haitianas.
Amnistía Internacional, que cuenta con muchos traidores aquí de que dominicanos, olvida que detrás de todas esas mujeres que vienen a parir aquí hay una mafia que pagan dinero en la frontera a guardias corruptos para traerlo a los hospitales de nosotros, a esas mujeres. Yo les he contado a ustedes que nuestro compañero de programa del mediodía, Jesús Gil Maza, fue a la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y a la maternidad de Los Minas. Pero en la maternidad de Los Minas se encontró a una ciudadana haitiana afuera y él la entrevistó. Ella estaba a punto de parir, preñada. Y él le preguntó que por qué ella vino a parir aquí. Y ella le dijo que en su país cuesta, pero aquí es gratis. Señores, lo que ha pasado aquí es sencillamente una burla a los dominicanos que le cobran impuestos hasta por respirar. ¿Por qué? Porque nos han obligado a mantener a la nación más pobre del hemisferio cuando nosotros no hemos sido los responsables de reventar a Haití. Quienes se llevaron el dinero, el oro, todo lo de Haití, Estados Unidos, Canadá y Francia. Los que le llevaron el dinero a Haití, los dictadores haitianos, donde fueron a llevar sus fortunas, fue precisamente a esos países. Todavía, por ejemplo, la Fundación Simone Duvalier, que era la madre de Jean-Claude Duvalier, todavía tiene una litis con un banco suizo porque tiene unos cuantos millones de dólares que ellos se los robaron del gobierno haitiano y fueron y lo depositaron en banco suizo. Mientras Haití se la está llevando el diablo, el dinero de ellos está en muchísimos bancos de esos países que le dieron facilidades a todos esos delincuentes militares y civiles y políticos para que pudieran limpiar su dinero. Entonces resulta que los que se chuparon la masa ahora quieren que nosotros nos chupemos los huesos. Nosotros que no participamos en ese juego. República Dominicana lo único que ha sido es solidaria. Yo les he contado a ustedes muchas veces lo que vivimos con el terremoto del año 2010. A mí me tocó ser de las personas que llegaron a ayudar en comisiones que enviaron. Y lo que se vivía en ese país era sencillamente tétrico. Señores, ahí se habla de mucho más de 500,000 de muertes en ese terremoto. Yo siempre digo que hubo un poco más, porque mucha gente quedaron bajo los escombros que todavía no han movido ni siquiera. La comunidad internacional dijo que iba a resolverle a Haití, que le iba a llegar todos los millones del mundo. ¿Qué le llegó a Haití? Nada. Nada le llegó. Lo único que le llegó fue cuando le mandaron los cascos azules, que le llegó enfermedades de transmisión sexual a todas las niñas que violaron esos tigres. Un grupo de soldados degenerados de otros países que lo que fueron a violarle a las niñas a Haití. O sea, mientras la comunidad internacional se hacen los suecos y utilizan organismos como Amnistía Internacional para querernos obligar a mantener el tema haitiano, los países que fueron responsables de destruir ese país se hacen los locos y miran por otro lado. Hoy, el presidente Abinader, que yo creo que durante todo el proceso ha utilizado más la palabra en esos cónclaves que las acciones. República Dominicana no puede ir a todos los sitios a decir que nosotros no podemos encargarnos de Haití. República Dominicana lo que tiene es que accionar con todos los ciudadanos haitianos que estén de forma ilegal. Y República Dominicana es un país independiente. Ahora, ¿qué pasa? Aquí muchos presidentes tienen más miedo que vergüenza. A veces tienen tantos compromisos, a veces tienen tantas situaciones con esos países, préstamos internacionales, informaciones que tienen de corrupción, de cualquier vaina, y con esas informaciones esos países chantajean, extorsionan a los países nuestros y a nuestros presidentes.
Ojalá y que la presión que se está ejerciendo realmente sirva para que se creen políticas públicas, no que sean cosas del momento. Yo creo que las protestas son buenas, pero tienen que tener un fin de construir una política pública, no de hablar de algo en el momento. ¿Usted se acuerda de las sombrillas amarillas en el año 2012? Protestaron y protestaron porque había que dar el 4%. Y vino Danilo, para que no le hicieran más protestas, firmó un pacto para que se diera el 4%. Y desde el 2013 a la fecha se ha dado el 4%. Ahora, ¿cuál ha sido el resultado en el Ministerio de Educación? Más corrupción. ¿Por qué? Porque no había una política pública construida, un plan para saber qué hacer con ese 4%. ¿Y qué hizo? Encontró a un grupo de tigres ambiciosos que cuando vieron todos esos cuartos, toditos querían ser presidentes. No existía una política pública. Eso mismo está pasando con el tema haitiano. El gobierno está actuando en este momento por la presión de esos grupos, de los grupos que están protestando, que están en todo el derecho. Ahora, el gobierno tiene que construir una política, un plan serio. No que mañana diga una cosa, pasado diga otra, no, eso no. Porque entonces eso es lo que hace que la gente pierda la fe en las políticas que se van haciendo. Por ejemplo, el presidente anunció esas 13, 15 medidas, pero ya la había anunciado antes. Ya antes la gente decía, pero es que él dijo eso una vez. Vamos a hablar de lo mismo de nuevo. La gente es parca. La gente pierde la fe. Ojalá y el Estado Dominicano, con sentido crítico, pueda empezar a entender cómo desacelerar esta invasión masiva que tenemos. Hay que empezar por la frontera y después hay que empezar un plan real de deportación independiente. La pregunta es, el plan que el presidente de la República presentó el otro día de 15 puntos, ¿la gente lo cree? Ponme el teléfono, Ángel. La gente que llame. ¿Usted cree que de verdad el plan que Luis presentó va a funcionar? ¿Es un cuento? ¿Es real? ¿Cuál es su reacción frente a eso? Pero igual, ¿qué cree usted de la marcha que ha sido convocada para mañana por los miembros de la antigua orden a fin de protestar contra el tema haitiano? Algunos dicen que esa marcha no debía ser porque todavía estamos bajo el duelo de la lamentable tragedia de Yexé, que más adelante le voy a hablar. Apareció Antonio, como yo le dije anoche. Apareció el lorito, pero el lorito ahora no sabe de nada. San Antonio, una entrevista, como yo le dije anoche. Todo lo que le dije anoche antes de ver la entrevista era tal cual se dio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bien. Valentín te habla, ¿cómo estás? Todo marcha, Valentín. Hermano, hay una cosa. Ya Abinader no se le cree nada de lo que dice. Sencillamente porque él está a merced de las bóvedas internacionales. Él debe mucho dinero, debe muchos favores. Entonces, él no va a hacer nada que ofenda, entre comillas, a sus amigos de las potencias, como Francia, Estados Unidos y Canadá. Entonces, yo no creo en eso. No creo en el presidente. Bueno, gracias, Valentín, por tu opinión. Dice Valentín que no cree en eso. Yo veo que el gobierno hace demasiada bulla con planes que pudieran ser buenos. Y al final la bulla mata el plan. Buenas. Buenas. Sí, buenas. A la orden. A la orden. No se escuche por el televisor. Dígame, señor. Estoy llamando al programa aquí. Adelante, no se escuche por el televisor. Dígame. Sí, repíteme sobre el señor del YC. Dígame, diga lo que usted quiera. Esto es suyo. No, que ese hombre lo está tratando con paño tibio, porque él sabe que una estructura cuando se quema hay que destruirla para hacerla nueva. Eso todo el mundo lo sabe.
están tratando con paño tibio las autoridades, ya tú sabes. Gracias por su llamada. ¿Está usted de acuerdo con la marcha convocada mañana 24 de abril? El 24 de abril son fechas históricas. 24 de abril de 1984, huelga general a Salvador Jorge Blanco, donde mataron a más de 300 dominicanos, las Fuerzas Armadas, en lo que ellos llamaban saqueos y protestas. 24 de abril de 1984. Y 24 de abril de 1965, el inicio de la Guerra de Abril. El doctor Peña Gómez, a través de la radio dominicana, llamó el pueblo a la calle. Buenas. Muchos dicen que detrás de ese simbolismo de llamar a esas protestas quizás hay otros intereses. Hola. Bueno, bien. Adelante. Ahora Juan de la Ciénaga. Hola Juan, ¿cómo estás? Yo no creo en Abinader y yo voy para la marcha mañana. A las 10:30 salgo para allá. Bueno, a las 10:30 se ve el hombre, dice él. A las 10:30. Vamos para allá, no fuiste a Bruce, vamos para allá. Ni iré la de mañana tampoco. Yo estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo que tenemos que continuar elevando nuestra voz. Y todo el que quiera acompañarle, que le acompañe. Buenas. Bueno, Miguel, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Quién me habla? Giovanni Rosario. Hola, Giovanni. Fíjate una cosa, Miguel. Esa medida contra la indemnización que ha puesto el presidente actualmente, eso es por unos días, como todo lo que implanta, como todas las medidas que pone en ejecución el presidente. Y ahora otra cosa, esas parturientas entran por la frontera. Entonces los militares la dejan entrar. ¿Por qué los militares no obedecen al presidente? ¿Y por qué el presidente, si ve que los militares dejan entrar a esas parturientas, por qué no toma medidas contra esos militares? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿tú quieres saber? Mañana el presidente va para la frontera, para que ustedes vean si todo es, yo no sé si es una respuesta mediática o realmente obedece a un plan. Mañana el presidente va para Elías Piña, Jimaní, Pedernal y Cabo Rojo, en un recorrido con el ministro de Defensa para supervisar la frontera y el muro fronterizo. Hola. Buena. Adelante. Yo pensando bien que Adelante. Hello. Adelante. Yo pensando bien que este es el rey Midas, que todo lo que pone la mano se le vuelve oro, y cuando va a ver si oro, y no es oro. Eso es todo, gracias. Gracias por... O sea, yo no quisiera desconfiar de las medidas y sí desconfío. Como dicen, con este oído yo le creo y con este no le creo. Ahora, lo que se está viendo es como que hay un despliegue para tratar de responderle a esos grupos, pero no a esos grupos, es al país que hay que responderle. Hola. Sí, buenas. A la orden. Sí, Oniel, óyeme. Buenas noches. Buenas noches. Aquí, para que estén entiendo, lo que se necesita es un Balaguer que lo saque del puente, como hacía Balaguer. El Luis no sirve para nada. Una más se vuelve, promete y no resuelve. Es un presidente flojo. Y casi los presidentes de la última década, de los últimos tiempos, han estado que sí que van a resolver y no resuelven nada. ¿Tú crees que han sido muy democráticos? Muy democrático y muy cobarde, muy flojo, y de todo tienen. Porque Luis creíamos una cosa y ha salido otra. Gracias por tu llamada. Señores, en todas esas llamadas, y ahorita vamos a continuar hablando, pásame esa, Ángel, lo que se ve es que la gente no cree nada de lo que le están planteando. Hola. 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 Vamos a la pausa, Ángel. Volvemos en breve, no se muevan en A Esta Hora con Otniel Ramírez.